tenemos que hacer una política que tenga que ver con esas voces que están en la calle y que tenga que ver con políticas transversales que de verdad transformen sustancialmente, ¿no?, la vida de la mujer y del hombre. Y en este sentido, la pandemia, y resulta que nos damos cuenta que quien lleva para adelante más los cuidados, tanto en el espacio externo como en el espacio interno, son las mujeres. Pero la pandemia ha puesto de manifiesto esa necesidad de los cuidados, tanto como ese trabajo para afuera como el trabajo para el domicilio. Y nos coloca a las mujeres en estos lugares, en estos espacios de trabajo donde hay mayor nivel de paro. Es decir, en vendedoras, hostelería, turismo, cultura. Pero además también nos coloca en aquellos lugares donde ha habido más sobrecarga de trabajo, en los sanitarios, en el servicio de ayuda a domicilio. Y toda esta pandemia nos pone en la situación de trabajar mucho, y además trabajar, cuando quien está trabajando, trabaja teletrabajando y además cuidando en el domicilio. Es decir, lo de la superwoman que peleábamos por no ser superwoman, sino por ser mujeres, por tener posibilidades de autogestionarnos y de tener un proyecto personal, la pandemia nos está metiendo, no es la pandemia, el sistema, nos está metiendo otra vez en esta historia de superwoman, en lo interno, en el supertrabajo de la calle, de fuera, de la casa, del cuidado, ¿no? Y por tanto, con este escenario, entiendo que la administración lo que tiene que ser también es corresponsable. Cuando estamos hablando siempre de políticas feministas, parece que las administraciones, por lo menos en las administraciones PSOE, PP, Ciudadanos, Vox ya lo dejamos fuera, en esas administraciones es como que hacen políticas para ayudar a la mujer. Y no se trata de ayudar, se trata de ser corresponsable con los cuidados. Y ahí es donde tenemos que hacer de verdad políticas activas, tanto dentro de las empresas, digamos, dentro del ayuntamiento, de las propias estructuras de la institución, como en las políticas que van hacia afuera, hacia la calle. Y ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el sistema y el capitalismo es tan hábil que se queda con el feminismo, que se queda con los cuidados y que se queda con todo y luego nos lo vende de marketing, genial. ¿Y qué es lo que están haciendo las grandes empresas? Pues las grandes empresas, ¿cuál es su nicho ahora mismo de empleo? Los cuidados. El servicio de ayuda a domicilio, todo esto se está metiendo, grandes empresas que son constructoras, que tienen otras cuestiones multinacionales y también se están haciendo cargo de los cuidados. Entonces, ahí la corresponsabilidad de las propias administraciones. Y en esta historia de corresponsabilidad, cuando lo que yo quiero plantear es efectivamente que tenemos que, o sea, la institución tiene que tener una gestión municipal interna que ya sea participativa, democrática y transparente. Y esto quiere decir que su área de igualdad no puede ser la área de igualdad que hay en los ayuntamientos, y es que dentro de una concejalía de 100.000 cosas meten igualdad. No, el área de igualdad es algo que tiene que ser tan transversal, porque la igualdad pasa por urbanismo, pasa por presupuesto, pasa por tantas cosas, pasa por la gestión de personal, que debe de ser un área que esté dentro de la presidencia, dentro de la alcaldía, para que pueda tener una visión y un trabajo transversal en todo lo que esa administración tiene que gestionar. Tiene que gestionar también los techos de cristales de las administraciones. Es decir, ponemos como concejal, varón. Y ahora, quien lleva la secretaría siempre, y esto es una imagen que yo tengo en mi ayuntamiento, en la puerta, toda la puerta están llenas de mesas de mujeres que son maravillosas trabajadoras, que llevan la agenda, que llevan todo el trabajo. Esas son las secretarias que están en todas las mesas en las puertas. Y cuando pasan la puerta, es una puerta maravillosa de ébano y de lo que tú quieras, cuando pasas eso, lo que hay dentro es un varón. Entonces, esa historia de nuestros techos de cristal también en las administraciones, llegar también a cualquier espacio. Pero además,
potenciar la posibilidad de que en aquellas áreas que están con menos cargos o menos puestos de trabajo ocupados por mujeres, potenciar que ahí vayan, pues, la posibilidad de que vayan más mujeres. Porque ocurre en los ayuntamientos y ocurrirá en los vuestros también, las áreas como servicios sociales son áreas mucho más feminizadas. La limpieza está más feminizada. Y eso nuestras instituciones son las que ahora mismo tienen más carga de trabajo. Y además son a las que se les permite el teletrabajo. Reivindicar el teletrabajo me parece también muy importante como corresponsabilidad en los cuidados, pero no reivindicarlo para las mujeres, reivindicarlo para los hombres y mujeres. Y lo que hay que mirar en los ayuntamientos es no dar la autorización de teletrabajo a cualquier persona que lo pida. No. Porque entonces resulta que se lo estamos dando a todas las mujeres, para que además trabaje en la casa y además cuide a los menores que no han ido al colegio porque estamos confinados y a las personas mayores que tampoco han podido ir a la residencia o al centro de día porque estamos confinados. Entonces, cada área también dentro de las instituciones tenemos que mirar que eso sea proporcional y que tanto se le den a mujeres como a hombres, no a más mujeres ni a más hombres. Esa es nuestra historia, no es la historia de ayudar, es la historia de ser corresponsables también en la cuestión de igualdad. Entonces, no todas las mujeres vayan a ir a teletrabajar, se van a ir también los hombres. Y también tenemos que, cuando estamos hablando de todo esto tan transversal, el tema de los presupuestos, que exista una guía con perspectiva de género, una guía de presupuesto municipal. Previamente tiene que haber un diagnóstico de género en cada una de las áreas y previamente tiene que haber un plan de género antes de hacer el presupuesto municipal. Y en cuanto, por ejemplo, voy a ir dando pinceladas porque así luego podemos hablar mucho más. Cuando estamos también hablando en la gestión de la propia empresa dentro de la institución, la gestión de los tiempos, lo de la flexibilidad del horario, eso también es una responsabilidad de la empresa. Flexibilizar el horario, teletrabajar, no es trabajar menos, no, es hacerlo de una forma mucho más coherente para que la sociedad se pueda mantener, porque nuestro trabajo también es mantener a los menores, mantener a los mayores, mantenernos a nosotras mismas y hacer nuestro propio proyecto personal. Así que la flexibilidad en los horarios también tiene que ser recogido. Pero también tenemos que hacer desde la administración esa corresponsabilidad con los derechos sociales, los de fuera, ¿no? Los derechos sociales básicos. Un ejemplo, con la cuestión de violencia de género. Con la cuestión de violencia de género, en la pandemia todo el mundo ya tenemos claro, y ahí están las estadísticas, cómo ha habido un aumento de demanda y de llamadas telefónicas denunciando la violencia de género. Pero, ¿qué se ha hecho desde las administraciones? Por lo menos desde la que yo conozco. Desde la que yo conozco, lo que se hace es poner en la página web de la administración el teléfono y el correo electrónico donde acudir. La administración no puede hacer eso solo. La administración tiene que ser muchísimo más proactiva. No tienes que esperar que venga la gente a pedirte la ayuda. Tú tienes que estar abierta a esa ayuda, efectivamente, pero tú tienes que defender los derechos. Y para defender los derechos tú tienes que estar en la calle. Y tú tienes que ser proactiva y tienes que llamar por teléfono cómo van las cosas. Porque en todas las administraciones tenemos un registro de aquellas mujeres que han acudido. La policía local tiene un registro de aquellas mujeres que han estado en riesgo, que están en riesgo, que han sufrido violencia de género y que están sufriendo. Ser proactivas, acompañar, pero desde la institución. Acompañar de verdad. Y no esperar que llamen. Y hay que también, en esos derechos sociales básicos, cuando tú, desde la administración, tú aseguras los derechos sociales de las personas que menos tienen, estás asegurando los derechos sociales de quien más tiene, estás asegurando derechos sociales de todo el mundo. Y cuando estamos hablando de eso, hablamos, por ejemplo, de esos colectivos que son más vulnerables. Y hablamos del colectivo gitano rumano. Ahí la mujer tiene todavía muchísima más desigualdad y ahí la administración tiene que estar.
son colectivos, imaginaros, ¿no? Sobre todo los colectivos gitanos, colectivos rumanos, o las personas que, muchas mujeres que están en paro, familias monomarentales, no pueden acudir, no pueden hacer tantas llamadas a los teléfonos que además están colapsados. Es decir, es la administración la que tiene que ir a su casa. Porque la brecha digital existe y existe mucho más en esos colectivos. Y no podemos basarlo todo en lo digital. Lo digital facilita la vida, potenciemos que eso llegue a todo el mundo. Pero no podemos esperar que todo el mundo acuda a nosotros por lo digital. Pues no hay saldos de teléfono, no hay móviles, no hay tablets, no hay posibilidades. Por eso tenemos que estar ahí. Pero tenemos también que estar pensando en todos esos derechos cuando estamos hablando del tema de movilidad. Todas las políticas de movilidad, y hablamos del área metropolitana, no están pensadas para la mujer, no están pensadas siquiera para los menores, están pensadas para varón que coge un coche. Aquí en Granada es curioso que durante el confinamiento se colocaron los carriles bus, ¿no? Donde solo iban bus, o sea, el transporte público y, bueno, pues el transporte más ecológico, ¿no? Bicicleta. Bien, cuando ha terminado todo esto y empezamos a utilizarlo, cambian. ¿Cambian en perjuicio de quién? Se quitan otra vez de nuevo eso. Si tú no potencias el transporte público, no estás potenciando la movilidad de la mujer ni de la gente joven. Está potenciando la movilidad de quien va a coger un coche. La mayor, o sea, el 65% del transporte público lo utiliza la mujer y las personas mayores. Eso es. O sea, el transporte público es básico. Es una política feminista también de movilidad, potenciar el transporte público. Y potenciar un transporte público del área metropolitana, donde estemos cohesionados, donde exista un bono único, donde existan una igualdad, una organización entre los horarios, donde los autobuses discurran entera y hagan los menos transbordos posibles. Es decir, eso es un trabajo que es una política feminista que además es ecofeminista, que además es lo que nos está pidiendo la pandemia, lo que nos está pidiendo la Agenda 2030, hacer políticas de este tipo. Eso nos lo está pidiendo. Cuando estamos ahora hablando de los proyectos europeos van en esta línea, van en la línea de cuidar. Y tenemos que cuidar también la Tierra, el planeta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que potenciar también? Pues potenciar también aquellos nichos de empleo que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con los cultivos locales, con la manufactura y la producción de los cultivos locales, que son además empresas también muy feminizadas. Yo creo que la pandemia lo está poniendo clarísimamente delante que lo que hay que hacer es política de cuidado. Y que esta política de cuidados es la más importante a realizar. Y esa política de cuidado es una política feminista, claramente feminista. Cuando hablamos también de cuestiones, cuando hablamos del urbanismo, esos espacios públicos que sean limpios, que estén iluminados, eso es seguridad. Y los espacios sucios y no iluminados, la mayor inseguridad se la producen a las mujeres. Pero si nosotros provocamos políticas para que la ciudad esté limpia, para que esté iluminada, para que los espacios públicos se usen, se utilicen las políticas de los proyectos europeos. Todas las políticas van al tema a la política de cuidados, que es una política feminista, a la política de ecología, que es una política feminista. Entonces, creo que nuestra labor en las instituciones es hacer que la institución sea corresponsable, que se obligue, la institución tiene que obligar a que exista igualdad en las casas, en las calles y en todos sitios, y primero en la propia empresa, ¿no? Y bueno, y ahí está nuestra labor de llevar la voz de lo que desde ahí vosotros, desde fuera, no vayáis diciendo. Bueno, son una serie de pinceladas, si queréis yo me callo aquí y luego desarrollamos, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Elisa. Eres un primor. Nos ha dejado las cosas bien estructuraditas y bien claras. ¿Habéis tomado nota? Bueno, nuestro nuevo ponente es feminista de toda la vida, es educador,
y entre otras cosas que no sé, es miembro del colectivo Hombres por la Igualdad. Así que gracias a él vamos a aterrizar un poquito más en la calle, en el agua, en el aula, en el súper, en fin, vamos a poner los pies en el suelo. José va a compartir con nosotros una perspectiva más personal, una perspectiva con las coordenadas que he mencionado antes, y supongo que nos va a contar sus vivencias y seguramente sus propios retos. Espero que se quede así. La conductora le indica que ya pase. El resto, Muy buenas tardes. Estás torcido, José, si me lo permite, en la cámara. Vamos a ver, es que tengo un problema porque estaba el móvil sin batería, entonces lo he puesto a cargar y para poderlo tener lo tengo. Venga, vamos a intentarlo. No pasa nada, te vemos de medio laillo. No, venga, tampoco, si no, de todas formas yo no tengo gran cosa que ver. No me he considerado guapo nunca, ni he vivido de mi imagen. Vamos a ver. Bueno, pues como iba diciendo, estoy segura Venga, que... no, estoy ya. Yo creo que estoy ya. Va a ser muy rico para todos nosotros, esclarecedor, veraz, y nos va a poner ejemplos a nuestro alcance. José, ¿estás preparado? I am ready. Lánzate cuando quieras. Venga, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Estoy con el móvil porque el ordenador no me deja utilizar la cámara y entonces no puedo ver ni los chats ni puedo veros a todos. De todas formas, un abrazo en la distancia. Efectivamente, lo que pasa es que después de lo que ha dicho Elisa, pues ya nos ha pisado casi todo el camino que teníamos que recorrer. Entonces yo voy a hablar un poquito de mí y luego también de por qué me considero no feminista, sino alguien que considera, vamos, feminista sí, por supuesto, alguien que considera que hombre y mujer deben hacer las mismas cosas porque pueden hacerlas iguales. No hay por qué cargarle a la mujer cosas que los hombres no quieren hacer. No es que no sepan hacer, les interesa vivir en ese mundo y no sueltan la batuta y por eso algunos hemos decidido pelear contra eso. Efectivamente, ya que lo han dicho antes, he sido maestro durante 37 años, llevo varios jubilados, formo parte del grupo de Hombres por la Igualdad de Género de Maracena y soy el presidente de una asociación que creamos por motivos jurídicos con el fin de poder hacer uso de solicitar algunas subvenciones, entre otras la estamos preparando, acabamos de presentar la solicitud, lo hicimos el año pasado y nos quedamos fuera, para una semana de cine feminista en Maracena, que sería la primera y esperemos que no la última. Yo nací en un pueblo pequeño donde las mujeres, pues, aparte de trabajar en la casa, de cuidar los niños, de cuidar las gallinas, de cuidar los cerdos, de cuidar... Además, se iban al campo a echarle una mano a sus esposos. Pero nunca lo vi al revés. Nunca vi que los hombres, una vez que habían venido del campo, se lavaban las manos y se iban a la taberna, o le daban de comer a los animales y se iban a la taberna. Yo no vi nunca a los hombres, ni a mi padre, ni a ninguno otro, colaborar con las mujeres. Y yo a los 13 años decidí pues, que aquello no estaba bien. La primera vez fue en una matanza. Había labores en la matanza perfectamente estructuradas y perfectamente definidas. El hombre acarreaba la leña, el hombre ayudaba a matar el cerdo, el hombre mantenía el agua caliente y a partir de ahí se terminaban sus faenas. Todas las demás eran las mujeres. Y yo decidí con 13 años que también yo podía ayudar a llenar la morcilla, a llenar los chorizos. Aquello me creó alguna serie de conflictos y algún calificativo que seguro que todos ustedes son capaces de poner en la cabeza teniendo en cuenta que aquello sucedía ya por el año 1968. En la escuela, pues, he intentado que los niños y las niñas tuvieran las mismas oportunidades, tuvieran las mismas vivencias y tuvieran las mismas responsabilidades. Todos son capaces de hacer
Unos lo mismo que los otros. Las niñas eran capaces de jugar al fútbol y los niños eran capaces de hacer ganchillo o hacer punto de cruz. Obviamente también podéis imaginar que eso no estaba muy bien visto. He tenido más de un conflicto y más de dos con alguna mamá que decía que es que si yo pretendía llevar a los niños a un sitio donde ellos no querían ir y donde sus familias, por supuesto, no estaban de acuerdo. Pero he seguido y sigo pensando que es posible la igualdad de género y que es posible que las mujeres avancen en esos derechos, pero obviamente también hay que convencer a hombres. Por eso es por lo que una vez que se creó, hubo la oportunidad que nació de Chiripa, una actividad que organizó el Ayuntamiento de Maracena, con un concurso de ideas que ganó AICE allá hace 15 años, y empezamos con hacer algo que no era común entre los hombres, era compartir un espacio doméstico como era la cocina. ¿Y cómo hacemos aquello? Pues el que sepa guisar algo, se lo dice a los demás, compartimos las recetas, compartimos la comida, pero sobre todo luego compartíamos el rato de charla después. Cuando terminó esa actividad organizada por el Ayuntamiento y financiada por el Ayuntamiento, decidimos pues, que la experiencia era positiva y nos quedamos y allí llevamos 15 años. Somos un grupo bastante homogéneo. La mayoría de la gente ha permanecido, bien es cierto, en 15 años ha habido algunos cambios, gente que se ha ido, gente que se ha incorporado. Pero me gusta el ambiente, hemos salido fuera también, organizamos charlas paraescolares, tanto de secundaria como de bachillerato y en algunos colegios también de primaria. Y quiero decir que en ocasiones con quien nos hemos encontrado es con el problema de alguna profesora, alguna maestra, que nos saca la uña, sobre todo cuando decimos que no cobran lo mismo, que la igualdad de salario no es real. Claro, ellas miran desde su perspectiva, que ya la ha nombrado antes Elisa, ellas miran desde su perspectiva de que una maestra en un colegio funcionaria cobra lo mismo que su compañero maestro, incluso puede cobrar más si tiene algún cargo directivo. Pero no hay que fijarse solo ahí, el mundo es más grande. Si nos vamos a una cooperativa donde se esté manipulando alimentos, fruta o verdura, veremos que la mayoría de las que hay en la línea de clasificación son mujeres y que los hombres se dedican a otros menesteres. Son relaciones públicas, son oficinistas o son carretilleros con un sueldo bastante más elevado que sus compañeras, incluso en ocasiones con una jornada laboral algo más corta. Y ello me ha llevado a pensar que hay muchos aspectos, no solo de los que ya ha nombrado también Elisa, que son manifiestamente mejorables. Y en ese guiño que ha hablado la presentadora del guiño al hombre es donde yo estoy. Y yo pretendo, más que nada, no convencer con la palabra, sino convencer con el ejemplo. Cuando yo salía de mi casa en el año 78, salía al balcón con el delantal a tender los trapos en el balcón, pues hubo unas miradas un tanto raras. Fui uno de los pocos hombres que en el año 78 salía por Maracena con su carrillo de la compra para ir al supermercado. Y después lo he seguido haciendo. Y ahora que vivo en una zona de casas unifamiliares, salgo a la calle a barrer la acera los sábados. Y he comprobado que afortunadamente se me miraba como bicho raro, pero después de varios años hay mucha gente, muchos hombres que ya lo hacen también. Poquito a poco tardaremos mucho para lograr la igualdad efectiva, pero en fin, peleamos por ello. ¿Por qué peleamos por ello? Porque hay desigualdades en el trabajo, no solo en cuanto a sueldo, también en las posiciones, en los puestos de trabajo, hay menor promoción, las mujeres tienen un techo de cristal, hay mayor diferencia en cuanto a los salarios, en cuanto a la riqueza, el sector femenino es mucho más, le afecta más la pobreza que al sector masculino. Hay una escasa igualdad en el reparto doméstico. Hay también menor participación de los hombres
en el cuidado de los hijos, que en teoría son del 50% y 50%, hay una corresponsabilidad, una responsabilidad mucho mayor de las mujeres, bueno, responsabilidad o trabajo, porque los demás echan el culo fuera en cuanto al cuidado de mayores. Hay también, y ya eso viene de largo, distintos cánones morales para medir a un hombre o a una mujer, y eso pues ya desde el ámbito educativo hay que intentar cambiarlos todos los días. Hay también lenguaje sexista que está y que es muy difícil de erradicar. No ya solo la utilización de niños y niñas, sino aquellas palabras que tienen un significado muy distinto según se utilicen para el hombre o se utilice para la mujer. Un zorro es un bicho hábil, inteligente, astuto. Una zorra ya sabemos todo lo que significa. Un hombre de la calle, pues es alguien que se relaciona, que tiene don de gente. Una mujer de la calle, pues ya sabemos qué significado tiene. Y también terminamos con el último, que a pesar de que existan por ahí algunos grupos empeñados en que no existe algo serio, muy serio, la violencia de género. Mientras haya una sola mujer que muera por el hecho de ser mujer, obviamente tenemos, no solo como docentes, sino también como hombres, que pelear por eso. Y también los cánones de belleza, la necesidad obligatoria o que se le pide a las mujeres de tener que estar siempre guapas, siempre arregladas. Y el problema en la escuela pues, es que las administraciones, los políticos no se toman el tema en serio y no hay más que ir por los claustros y ver quién se encarga del tema de igualdad en los colegios. Y qué tiempo se dedica a esa área y qué actividades se hacen. Primero, la mayoría, no hay hombres apenas implicados, no hay maestros implicados en esa actividad. Y el tiempo que se le dedica es mínimo y casi siempre centrado en base a los choros. Los dejo, que soy mucho y supongo que queréis hablar también. He terminado. Gracias, José. No me ha defraudado nadita. Estaba deseando escucharte. Sabes Bueno, que no me suelo explayar, no es lo mío. no es tanto como se diga, es el contenido, José. Vale. Bueno, ¿te parece? Os presento a nuestro nuevo ponente y luego ya hablamos entre todos. Bueno, Víctor es compañero nuestro de círculo, es un economista inquieto y nos va a dar un paseo por los datos, por las cifras. Así que va a ser quizá una exposición fría como un espejo, pero bueno, como pasa con todos los espejos, ¿te gusta lo que ves o no te gusta? ¿Qué, Víctor? ¿Qué nos cuentas? Bueno, muy buenas Perdón tardes. que interrumpa. José, cierra el micro, que veo que se te ha Espérate un quedado... segundo, que es que estoy con el móvil y me pierdo. Tengo los dedos muy grandes y la pantalla muy pequeña. Pero no te meto, no te meto la pantalla. Estoy intentándolo. Vale, espera. Mira, me salgo y entro de nuevo. Venga, vale, te esperamos. Venga, si mientras Víctor puede abrir su documento. Es A ver si puedo ver los dos abiertos, Bueno, a ver si lo pongo yo, Vale. Me consoláis mucho. Yo creo que la Uy. ¿Dónde está? A ver. Vale, un momentito. parece... Yo tenía preparado una pequeña aportación. Sí. ¿Qué está pasando? Ah, bien, vale. Sí, Ana, perdona. No, ya veo que tenéis solucionado vuestra historia técnica. Sí, listo. Vale, bueno. Se me oye, ¿verdad? Sí. Supongo.
Vale, bueno, pues a ver, yo quería contaros un poco todo lo que hemos hablado respecto al feminismo, respecto a la situación del hombre, de la mujer, un poco traerla a términos municipales, hablar de la situación en Albolote, de cómo está en Albolote. Pues yo voy a hablar concretamente de la brecha laboral, de la brecha de género laboral. Entonces, bueno, voy a empezar comentándoos qué entendemos como brecha de género. Entonces, como definición de brecha de género es la diferencia que existe en cualquier ámbito que nos podamos encontrar en la educación, en el laboral, que es el que voy a hablar ahora, de la situación de las mujeres respecto a la de los hombres. Yo voy a hablaros de la brecha de género en el mundo laboral. Entonces, hablaremos que hay brecha de género cuando encontramos en la población desempleada más mujeres que hombres. Hablaremos que sí que existe la brecha de género. Para calcularla, nos fijaremos en la población parada. Aquí en el primer gráfico, es muy ilustrativo, podemos ver, hay 1.254 mujeres en el paro. Supone un 60,49% de la población parada total. Frente a los 819 hombres en paro, supone un 39%. Entonces, bueno, en Albolote podemos afirmar que hay una brecha de género laboral del 20,98%. Vamos a compararla, baja el gráfico de abajo, con la situación en Granada, capital. Pues en Albolote es peor, es más negativa. Vemos que la brecha de género en la población parada, con 36% mayor en Albolote que en Granada capital. Es decir, la situación comparado con nuestros vecinos es grave. Entonces, pasando a analizar un poco esta población parada, ¿de dónde viene? Vemos que la primera tabla, el 68,93% de las personas se han dedicado previamente al sector de los servicios, es decir, la mayor parte de la población que es hombres, y siempre van asociados pues, a lo que hemos hablado, contratos siempre temporales, precarios. Esta crisis la más afectado ha sido los servicios, pues lo mismo. La segunda tabla. Aquí vemos cómo los porcentajes de paro, los 4 primeros, que son de corta duración, es decir, menos de un año en el paro, están bastante igualados entre hombre y mujer, ahí no podemos destacar nada. Pero si llegamos al paro de larga duración, es decir, personas que lleven paradas más de un año, se duplica, se dispara en mujeres que en hombres. Es decir, las mujeres pasan más tiempo en el paro de media, hasta volver a encontrar otro trabajo. La última tabla. Aquí hablamos del nivel de estudios en Albolote. Bueno, aquí tenemos las primeras hileras, revelan un dato como mínimo curioso, ¿no? Vemos que por los datos no hay paro en las personas de Albolote que no tengan sin estudios. Y hay un paro mínimo en personas con pocos estudios, o muy pocos estudios. Paro que no llega al 4% en ningún caso. Dato preocupante, cuando llegamos a la población con estudios posobligatorios, asciende la cifra casi al 20%. Y de este 20%, el 17,61%, más de la mitad, de nuevo, vuelven a ser mujeres. Bueno, esto también se puede explicar la industria en Albolote. Es cierto que en Albolote hay más industria que la media de Andalucía y de Granada. Es uno de los pocos datos que está por encima, pero es industria no especializada y, como vemos, requiere personal con estudios bajos, niveles académicos bajos, y la población calificada se queda en el paro. Y bueno, como hemos visto, el 5% hombres respecto al 12% mujeres, más de la mitad. Y bueno, este gráfico de aquí también es muy revelador. Si nos acordamos del gráfico anterior, donde explicábamos que había un 20% la brecha de género laboral, un 20% más de mujeres desempleadas que de hombres desempleados. En este gráfico estamos viendo que los nuevos contratos hechos en este gráfico es el mes de diciembre del 2020, el 70% de los nuevos contratos van
para hombres, frente al 30%, o 29,71% que va para las mujeres. Es decir, el dato de paro era negativo. Había un 20% más de mujeres desempleadas que hombres. Pero es que la solución es contratación. De las nuevas contrataciones, el 70% van para hombres. Es decir, vamos de mal a muy peor. O sea, a fatal, la verdad, porque esto no se va a compensar muy fácilmente. Hay mucha diferencia. Y bueno, el último gráfico que os quería enseñar sobre la estabilidad en la contratación. Otro dato muy preocupante. De cada 100 nuevos contratos, también en diciembre de 2019, 95 son temporales de cada 100. Tan solo 5 de cada 100 son indefinidos. En este caso, es el doble de mujeres que hombres se quedarían con los contratos indefinidos, aunque hablamos de un 5%, es el número de contratos, el número en sí sigue siendo muy, muy bajo. Y por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por escucharme, a todas, a todos, y bueno, que haya servido algo, espero. Me gustaría dar un punto de vista no diferente. Ya he hablado con muchas mujeres y estamos de acuerdo. Es verdad que las mujeres llevamos varios siglos luchando por la igualdad. Es verdad que nos lo tomamos muy en serio y que estamos consiguiendo grandes cosas. Pero aunque no nos vamos a bajar del carro ni mijita, ni en una sola coma, entendemos, y voy a hablar también por mí y por todas mis compañeras, que muy ilusas seríamos o muy cenutrias si pensamos que vamos a conseguir la igualdad plenamente, la fraternidad, nosotras solas, sin contar con la otra mitad de la humanidad, que son los hombres. Así que yo pienso que es el momento de hacer un pequeño giro, de pegar un tirón a los hombres y de encararlos hacia un frente común. Es verdad que hay mucho que denunciar y que la carga, la corresponsabilidad va a caer. Si es que se hace efectiva, va a caer en los hombres, claramente. Pero a mí me gustaría que incidiéramos y nos esforzáramos por incidir en las ventajas que tendría una sociedad igualitaria para los hombres. Se están perdiendo muchísimo y la mayoría ni siquiera se da cuenta. Así que aprovecho para compartir este mensaje y este punto de vista y con esto termino. ¿Tenemos palabras? Venga, lanzaros al estrellato. Pues la ha pedido Elisa, la primera. Bueno, gracias. Era por seguir con el hilo de Ana, que yo creo que lo que hay que hacer es virar. Si la importancia es tener poder sobre el resto, pues yo no voy a querer hacer una política feminista, pero si la importancia es la igualdad y sacarle el provecho a eso, sí, incluso los hombres la querrán hacer, pero si la historia es yo te puedo, entonces ya lo tenemos más complicado, ¿no? Pero con las cifras que nos ha dicho Víctor, yo quería decirte que no he querido montar muchas, pero que coinciden con las de Granada, es decir, en los análisis que se hicieron de la ciudad de Granada, que son muy parecidas. He visto, por ejemplo, el nivel de estudios. Bueno, pues resulta que generalmente las mujeres entre la población demandante de empleo, las mujeres están más preparadas que los hombres, tienen mayor grado de formación y sin embargo hay más paradas, más mujeres paradas que hombres parados. Y cuando consiguen un trabajo, el trabajo es mucho más precario y mucho más temporal. Y en todos los distritos de Granada, en todos los distritos, el tanto por ciento de mujeres paradas son mayor que los hombres. En la franja esa de 31 a 64. O sea que son cifras que coinciden bastante. Hay algo que se me olvidó decir antes, y me parece importante,
sobre todo en administraciones que lo que pretenden es privatizar los servicios públicos, ¿no? En beneficio de esas grandes multinacionales que se van a encargar quieren encargar de los cuidados, ¿no? Y en los contratos que también hacemos desde la administración con las empresas, incluso los convenios que hacemos con la ONG. En esos contratos hay que pedir, hay que exigir. No se puede hacer un contrato con una empresa que no tenga un plan de igualdad, que no hable de conciliación o que no hable de corresponsabilidad. No se puede hacer ningún contrato con esa empresa. No se puede hacer en la licitación de los contratos una parte de mejoras que ponga de 0,5 a 1 punto si forma en igualdad 10 horas al año a tu personal. Eso no es hacer políticas de igualdad. Entonces, y luego los convenios que se hacen con colectivos, con ONG y tal, no se exige nunca nada. Habrá que exigir también que exista una política de igualdad dentro de esos colectivos y que esto sea efectivo, ¿no? Entonces, desde la administración también podemos exigir, ya que no damos los servicios públicos nosotras, desde la administración, pues por lo menos que si estamos contratando a empresas o a colectivos, que ellos cumplan un plan de igualdad. Bueno, pues por ahora no hay turno de palabra de pedido. Si alguien quiere aportar algo, si no, yo tengo un vídeo que enseñaros que podemos partir de ahí para seguir preguntándonos cosas, ¿vale? Vamos a ver. Dame un minuto, por favor. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. Vamos a dar un poco de espacio a ver quién se vaya animando, ¿no? Por supuesto. Es que yo lo que iba a decir es que todavía hay gente que piensa a lo mejor comentarios muy fascistas diciendo de que las mujeres tenemos más derechos que los hombres, y no es cierto, porque los hombres, por ejemplo, no van por la calle con miedo. ¿Por qué tenemos que ir nosotras por la calle con miedo? ¿Por qué se nos tiene que tratar inferiormente? De hecho, yo sigo una cuenta feminista y claro, leí un comentario que hay algún fascista o algo diciendo que las mujeres tenemos más derechos que los hombres, y no es cierto, porque si no, ¿por qué se tienen que pagar menos a las mujeres por ser mujeres? ¿Por qué se tiene que las mujeres demostrar el doble? ¿Por qué hay que ir con miedo por la calle? ¿Por qué hay tantas mujeres asesinadas? Y debemos hacernos ir y seguir luchando para conseguir algo más justo y más igualitario, porque no tenemos más derechos que los hombres. Se nos tratan más injustamente que a ellos, y es bastante injusto, la verdad. Y eso es lo que eso es lo que yo pienso. ¿Alguien quiere decirle a Otilia lo única que es y lo bien que habla? Pues tú ya se lo has dicho. Yo quería decirle a Otilia otra cosa, el paternalismo. Cuando tú estás hablando efectivamente eso de que vayamos con más miedo, de que nos digan que no tenemos derechos, pero también tenemos que poner sobre la mesa el tema de cuando te dicen, pero hombre, venga que yo te cuido, venga que yo te considero, venga que yo tal. Ese paternalismo, eso también es muy peligroso, ¿no? La autogestión y nuestro poder que nos cuidamos todo el mundo, no porque seas mujer te tengas que cuidar más. Claro, porque las mujeres tenemos que ser independientes, no tenemos que depender de ningún hombre ni de ninguna persona. Además, nosotras podemos y no debemos de depender de ningún hombre ni nada. Sí, yo creo que de alguna manera esa normalización de que ¿no? Que todavía hay gente resistiéndose a asumir, porque les cuesta, a cada uno les cuesta y a cada uno nos cuesta a nivel personal afrontar y asumir las dificultades que tenemos, pero en eso estamos, ¿no? En seguir el legado que nuestras madres, nuestras abuelas y otras mujeres antes que ellas se dejaron la piel, incluso la vida, ¿no? Para lograr
que nosotros tuviéramos y disfrutáramos de los derechos que ahora disfrutamos, algunos de ellos, pero tenemos que seguir su labor y nos queda todavía mucho que recorrer. Quien lo quiera reconocer o no, pero bueno, ahí estamos y creo que esa es nuestra, Otilia, nuestra labor fundamental, ¿no? Es seguir ahí, a pesar de que nos encontremos las diferentes opiniones y posturas de todo tipo, ¿no? Que nos encontramos y que efectivamente a veces producen esa impotencia, porque es una evidencia, ¿no? Como tú bien has dicho. Si no, entonces, ¿qué? ¿Nos quejaríamos por gusto? ¿Por qué ocurren esos asesinatos? ¿Y por qué ocurre esa brecha salarial? ¿Y por qué? Así que nada, ánimo, y ahí estamos todas y todos. Bueno, tengo una pregunta que lanzan desde el chat de Raquel Torres. Pregunta que, bueno, una vez la mujer consigue ciertos méritos, ¿no? En cualquiera de los niveles, tiene que estar justificando constantemente haberlo conseguido. Si alguien quiere aportar algo a esa pregunta. Bueno, no sé. Yo creo que más que nada, no sé si tiene, bueno, sí, no hay que justificarlos como el paternalismo que he dicho antes, es decir, ay, qué bonita, fíjate qué bien, qué buena, que fíjate dónde has llegado. Pues coña, pues igual que todo el mundo que ha tenido las posibilidades y las capacidades, simplemente la he usado y he tenido suerte, ¿no? Y estoy donde a lo mejor me he trabajado estar. Pero la igualdad también tiene que ver con eso. No me tienes que aplaudir por ser mujer y haber llegado ahí. No. Qué bien que tus capacidades han podido estar al servicio de quien sea, ¿no? Pero la igualdad también es esa. Entonces, yo no sé si es justificarme, pero yo más que justificación lo que veo es el paternalismo. A ningún hombre se le dice, ¡ay, qué bien, tío! No. Fíjate, qué bonita, oye, qué bien, fíjate lo donde has llegado, ¿eh? Pues sí, claro, donde has llegado tú, donde has podido llegar cualquiera. Lo que tenemos que hacer es propiciar que todo el mundo tenga las posibilidades de llegar donde puede llegar, ¿no? Bueno, el turno abierto, si alguien quiere decir algo, debatir algo. Si no, ya os digo, hay un vídeo preparado por si necesitamos seguir debatiendo, ¿vale? Yo también pienso que hay como dos ámbitos de actuación, ¿no? Uno está el público, el personal, en el que debemos siempre ahondar en nuestras propias actuaciones, en nuestros pensamientos, hasta dónde llega el machismo y poder replantearnos cuáles son las vías correctas, sobre todo porque esto puede conseguir que infecte a nuestro círculo. Siempre que tomamos la decisión de no mirar para otro lado, el compañero o la compañera, sobre todo los compañeros que están a nuestro lado, es probable que en el futuro tomen también una decisión como la nuestra, ¿no? Y entonces eso se va propagando, y esa es la primera vía, y además la segunda es la administrativa, ¿no? Como comentaba la compañera, es necesario crear políticas feministas, pero no como un subapartado, como está el medio ambiente, pues también feminismo. No, es que debe ser transversal. Pero es muy complicado. Yo creo que en un país como el nuestro es fácil y complicado al mismo tiempo, ¿no? Porque somos muy abiertos y muy, bueno, dados a este cambio, pero el pasado que llevamos arrastrando creo que nos pesa demasiado. Entonces yo no... lo veo también en las clases, ¿no? Que en la universidad hay mucha gente joven que también sigue siendo machista, y me sorprende porque me hace pensar que esos modelos los cogen de sus padres y así sucesivamente. Entonces pienso que es importante coincidir en esta actuación por parte de las administraciones y también por la personal, para que ese momento en el que las dos confluyan, esa persona diga, a lo mejor debería haber un cambio, ¿no? Pero bueno, es mi forma de verlo, y espero que la compartáis también vosotras. ¿Quieren comentar alguien algo? Gracias, Lidia. A lo mejor, perdonad, a mí me apetece un montón, porque sé que hay también hombres maravillosos por ahí en esta tarde que nos acompañan, de Red de Hombres por la Igualdad,
que ya estuvo en una charla que como ponente Francesc, que lo veo por ahí, y estuvimos encantados hace un par de años, ¿no, Francesc? Por aquí, por Albolote. Más o menos. Muy, muy interesante dicha charla. Y en eso estamos, en tratar de retomar, a ver que genere interés las propuestas, ¿no? Y que se acerquen gente y que desde ahí salgan debates muy ricos, ¿no? Que nos enseñen a todas. Yo, por lo que estoy oyendo, muy interesante todo, pero que veo que en el análisis más o menos coincidimos en todos los problemas que hay y que surgen y tal, pero a mí me gustaría ver si hay posibilidad o debatir algo más de cómo nos centramos en, o nos podemos centrar en buscar soluciones, porque si no nos estamos siempre quedando en el que hay que ver qué malo está todo, que malo es el capitalismo, que malo es el machismo, que malo, pero no hacemos que el patriarcado nos sigue comiendo, pero hay que buscar algún tipo de alternativa. Por ejemplo, Elisa ha planteado bastantes cosas a nivel municipal que se podrían hacer y cuestiones que se pueden hacer a nivel personal, que también creo que es importante, ¿no? Y después hay políticas municipales, pero también hay políticas generales que están intentando hacer desde el gobierno, algunas colarán, otras no colarán, pero quiero decir que habrá que hacer algún tipo de estructura que ayude o facilite que haya mayor igualdad entre hombres y mujeres, y sobre todo que los hombres se pringuen, porque si no, como decía Ana, esto no se puede hacer con la mitad de la población, está claro. Si los hombres no empiezan a tomar conciencia, esto no se puede cambiar, ¿no? Y eso es quizá a mí lo que más me interesaría ver cómo hacer para que los hombres se vayan involucrando y poco a poco ir empujando para que esto cambie, ¿no? Sí, desde ahí yo, si me lo permitís, me inspira algo que vengo, de hecho, hablando hace un ratito con unas compañeras, ¿no? Creo que desde muchos de los rincones donde estamos, algunos intentando formar parte de este cambio y de esta concienciación colectiva y sumarnos a esa labor que decíamos antes, ¿no? De nuestra antepasada y de tanta gente que se ha dejado ahí la piel. Yo creo que hay una cuestión para mí que deberíamos de ahondar un poquito más, a pesar de los escasos recursos que se tienen, sobre todo a nivel de educación, porque creo que de fondo de todo esto, pues lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Se requiere de un abordaje educacional, ¿no? Y desde ese abordaje educacional, que tenemos esas carencias en los centros educativos, que no tenemos medios y que por el momento los recursos pues, para que se instaure, se incluyan asignaturas que faciliten y actividades que faciliten desde edades tempranas pues esa concienciación y ese modo de relacionarse en la sociedad, ¿no? Desde muy pequeño, pues eso es un problema que tenemos y que vamos a seguir teniendo lamentablemente, a diferencia de otros países donde hay y que son maravillosos en esto, que nos pueden dar un buen ejemplo, ¿no? En esto del feminismo y de la igualdad. Entonces, yo desde ahí creo que hasta que eso lo podamos conseguir, independientemente de que, bueno, a título particular y desde diferentes colectivos, incluso nosotros también desde Podemos, que eso es un proyecto y estamos con esta intención diaria, ¿no? De tratar de transmitir a la gente la importancia de que a nivel pedagógico, a nivel educacional, no solamente nos enfrentamos todo el tiempo a costumbres y tradiciones machistas incluso y normalizadas en una sociedad que está tan enraizado todo eso que es muy difícil confrontarles, ¿no? A la gente y hacerles que se abran al cambio, porque además tú sabes, Francesc, desde tu profesión y de tu bagaje que tienes como terapeuta, ¿cuáles son las resistencias que hay detrás de esto, ¿no? De ese miedo, de esa negación y de esa evitación al cambio, ¿no? Estoy hablando de
no solamente abrirnos a estos espacios de igualdad, que como antes decía Otilia, pero cómo la gente puede plantear que nosotras las mujeres tenemos más derechos cuando es una evidencia que no es así, ¿no? Pero bueno, desde esa resistencia y de esa negación creo que hace falta mucha estrategia comunicativa, muchos debates y muchos encuentros de charlas y tertulias y debates como charlas coloquios como esta, y concienciarnos cada vez más y transmitirlo de alguna manera a nivel particular cada cual, como poco, transmitir eso a la gente, transmitirlo a nuestros compañeros a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y al resto de colectivos poco a poco, ¿no? Es sabiendo encarar, que es lo difícil, cómo de manera con una comunicación asertiva y empática podemos llegar a la gente y asumir y respetar que ellos tienen otra forma de entender las cosas y que están agarrándose a esos mecanismos de evitación y a esa resistencia por las razones que lo hacen, porque el mero hecho de plantearles un cambio, ya eso genera en mucha gente no solamente miedo, sino resistencia. Por ejemplo, lo decía antes José, ¿no?, en su intervención, las ventajas que tienen ellos, que tenéis y que han tenido ellos, para que un hombre pueda asumir que tiene que renunciar a X ventajas, puesto así muy en lo práctico, ofrezcámosles algo a cambio. No sé si vosotros, permitidme la expresión, ¿vale? Porque no sé si vosotras habéis encontrado y vosotros alguna situación como esta, pero yo me lo he encontrado de mucho, cuando te dicen, no, si yo estoy muy de acuerdo en el feminismo. Hombres que te dicen esto y que te dicen, pero darnos tiempo, porque esto es como da vértigo, llevamos toda la vida así acostumbrados y qué tal, ¿no? Cuando ya sabemos muchas desde cuándo se lleva batallando esto, ¿no? Pero es cierto que desde ese espacio amable, desde esos espacios donde todo debe de tener cabida, ¿no?, donde tenemos que mostrar nuestra capacidad de saber escuchar y escuchar de manera activa, de saber entender y comprender al otro y a la otra, ¿no?, a la otra parte, y de saber asumir que, bueno, estamos en un espacio muy plural, muy variado, y es lo que toca, y le guste a unas y a otras menos, o no, pero es lo que nos toca. Entonces, en esa destreza, en esa habilidad de adquirir capacidad de sentarme a hablar con personas que opinan y que piensan de una manera totalmente distinta o que no se quieren comprometer en nada a nivel colectivo o ni mucho menos perder sus privilegios para darle la razón a esto del feminismo, eso es el escenario que tenemos. No tener recursos, tener que encontrarnos muy solos y solas muchas veces, e incluso incomprendidos y mal etiquetados y acusados y tildados de yo no sé cuántas cosas, porque te quieras acercar a escuchar con eso, con respeto. Entonces, bueno, yo, el vídeo que ha propuesto antes Carlos, ¿no?, yo me lo he visto y me parece muy rico. De hecho, lo rescaté de Red de Hombres por la Igualdad, que siempre tienen un material muy lindo también. Y desde ahí creo que sería un buen comienzo, una buena propuesta para que, aunque sea a largo plazo, ¿no?, y con paciencia, sigamos en esa línea, ¿no?, primeramente de tomar conciencia de la importancia de cómo utilizamos nuestro lenguaje y cómo nos comunicamos, no solamente a nivel lingüístico, sino cómo nos comunicamos, como decía antes, a la hora de abrirnos a asumir y aceptar que tenemos que aprender a llegar a acuerdos desde la disparidad y desde la diferencia de unos y otros, ¿no? Esto de la lucha de egos y la lucha de poder es algo que nos mantiene en un escenario de mucha polaridad, y esa dualidad o esa polarización es lo que finalmente entiendo que genera conflicto y va a seguir generando conflicto, y por lo tanto no nos va a permitir llegar a acuerdos, ¿no? No sé si me estoy explicando en esto último.
¿Me he explicado en esto último? Con el tema de la polarización, ¿no? El hombre se agarra a lo suyo, por así decirlo de manera muy genérica y para no enrollarme, y la mujer se agarra a lo suyo. La mujer, desde el punto de vista de enfado y con razón por todo lo que ha sufrido su colectivo, de impotencia, de sensación de injusticia, de incomprensión, ¿no? Y el hombre, a lo mejor por su lado, pues su resistencia y sus miedos, muchas veces aceptar que ellos también tienen una actitud todavía machista o sentirse culpable por lo que ha hecho su propio colectivo, incluso vergüenza, ¿no? Entonces, como decía al principio, en esa mare magnum de dificultades de una y otras partes, pues cada uno en general lo que tendemos es a aferrarnos, a no reconocer lo nuestro y desde ahí, ¿cómo voy a pretender entrar en un espacio de diálogo? No, me estoy refiriendo un poco a eso, no sé si, a ver que si mi reflexión puede también aportar algo en esta charla, de esta tarde. Gracias. Genial, Juliet, muchas gracias. Bien, pues Mariano tiene la palabra pedida. Si quieres intervenir. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, pues gracias a todos por esta oportunidad que nos estamos dando todos. He visto que ha habido un pico ahí de casi 25 o 30 personas, casi en un momento dado, o sea que agradecidos a todos. A ver, yo creo que hay cosas que se nos están escapando y estoy un poquito con lo de Sánchez, ¿no? Que hay que dar también soluciones, menos sí que hay que quejarse y por supuesto hacerlo, verlo, pero ¿cuáles son las soluciones? A mí me preocupa mucho porque uno pensaba o piensa, ¿no? Que este tipo de reacciones y tal, pues pertenecen a una generación y que según se va extinguiendo la generación como los dinosaurios, pues que vamos avanzando y mi preocupación es distinta. Yo observo, igual que creo que le dijiste tú, Carlos, en la juventud, ¿no? Que en vez de ir para adelante vamos para atrás. Yo tengo una sensación desde hace bastante tiempo y muchísimas cosas. Yo, bueno, como muchísimos de nosotros vivimos los 80, creo que bastante intensos. Y yo estoy viviendo preocupantemente una desaceleración y un retraso y un retroceso en libertades y en pensamiento, en forma de pensar, bastante abrumadora. Yo me acuerdo, lo comentábamos en otros chats, ¿no? Que tenemos de los 80 y tal, bueno, que vivimos ahí en Madrid y tal, nos acordamos de, pues yo qué sé, pues barbaridades, ¿no? Del siniestro, de mata a hippies a las CIES, quiero matar a mi novia, un montón de canciones que ahora mismo no os voy a decir, ¿no? Pero nadie pensaba en su sano juicio que iba a ir a las CIES a matar a nadie, ni nadie mataba a su chica. Quiero decir que está en otro contexto, ¿no? Y sin embargo, a mí, en contexto musical, que es el que a mí me toca, que soy desgraciadamente músico, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Creo que es un caldo de cultivo en el que de repente se ven reflejados ahí los chavales, no sé muy bien por qué, porque no lo tengan en casa, como dices tú, Carlos, pues posiblemente. Hay un problema de base. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las mujeres, no sé cómo llamarlas, las mujeres machistas, no sé, porque yo ya estoy un poquito perdido de los términos, pero estas madres, ¿no? que consienten a sus hijos, a sus hijas, pues no hacen en este bálsamo de algodones, ¿no? Pues no les obligan pues, a hacer cama o a hacer la ropa o a planchar o a barrer, en fin, o a hacer actividades en la casa, ¿no? O que acogen actividad o asumen papeles, ¿no? Que de alguna forma lo que hacen es seguir el rol para adelante. A mí yo creo que es donde deberíamos de incidir. Por supuesto, eso tiene que ver con la educación, pero la educación en casa, porque la educación en los colegios, cuando yo era pequeño no había ningún tipo de educación, por supuesto, en los colegios pues, como decía el compañero de Marcena, ¿no? Ni de planchar, ni de esas cosas, ¿no? Y sin embargo ha habido épocas en los colegios donde se ha habido participación ciudadana. Supuestamente debía haber un avance en este tipo de historias y esto lo contrario. Yo creo que hay una reacción, ¿no? Frente al movimiento que no sé muy bien, no sé, me imagino que algún sociólogo podría decirnos más cosas, ¿no? Pero que tiene mucho que ver, como decía también Julie, con no es tanto la pérdida de derechos de que porque yo sea presidente o pueda tener acceso a puestos de trabajo, sino este derecho que
que nos autoproclamamos, ¿no? De que los sábados, por ejemplo, o los domingos son para mí para ir al fútbol, pues para ir a los no sé qué, no sé cuál, y ahí te las apañas, ¿no? O que cuando llego a casa, pues vengo destrozado de trabajar y tal, me tumbo en el sofá y me pongo la tele o lo que sea, ¿no? Estos son los espacios domésticos, ¿no? Donde creo que está realmente la enjundia, ¿no? de todo esto. Es mi parecer, ¿no? Y por supuesto que se han avanzado mucho los derechos de las mujeres, pero no tanto en la vida, ¿no? En la vida común, que yo creo que es donde realmente está el problema, ¿no? Porque más allá de que el Estado o que los políticos quieran poner vetos o pongan políticas activas o no activas, que estén hechas bien o estén mal, si en la calle, si en la casa, si en nuestra vida íntima no hacemos por trabajarlo, nunca vamos a avanzar. A mí me preocupa realmente la postura de muchos chavales, ¿no? Yo creo que son bastante más machistas, mucho más, incluso más por desgracia he oído esta mañana o ayer, me parece que ha habido otra violación en manada de chavales de 14 años. Una chica de 14 años, chavales de 16, 17 años. Supongo que, no sé, supongo que esto ahora sale a la luz y antes también lo había. Yo no en ese sentido estoy un poquito perdido. No sé si vosotros tenéis algún tipo de noticias o qué es lo que pensáis, ¿no? En fin, esta era la aportación. No, gracias. Muchas gracias, Mariano. Bueno, hay una aportación de un compañero que no tiene cámara y os voy a leer su intervención tal cual, ¿vale? Dice, soy cuidador familiar y he trabajado en la obra 23 años. 3 años en ayuda a domicilio en el pueblo, y cuando hablo con mis ex compañeras de ayuda a domicilio me preguntan si está trabajando, y su respuesta es que sí en sus labores, o sea, en el cuidado familiar, que no ponen en valor y es de 24 horas al día los 365 días. Su pregunta o observación es que cuando sus compañeros no valoran su trabajo de cuidados conociéndolo, es que falta mucho en la concienciación para ver la puesta en valor de los cuidados. ¿Qué os parece este comentario? Pues a mí me parece que ha puesto el dedo en otra llaga, y es el trabajo, lo poco valorado que está el trabajo en casa. Eso de ama de casa, de trabajo de 24 horas al día a rachas, sobre todo cuando hay niños pequeños, y sin ni siquiera valorarlo como trabajo. Es verdad que se ha dicho de pasar, pero creo que este compañero ha dado en la tecla. Y luego, claro, como cuidador, ya me lo imagino, un hombre como cuidador, una rareza. Y encima que sus compañeras no lo valoren, estamos otra vez volviendo sobre lo mismo. Solo un apunte más. Siempre hablamos de hombres machistas, pero los hijos del patriarcado somos todos y todas. Y precisamente las que reproducen los valores, las coordenadas y las imposiciones y los desequilibrios del patriarcado son las mujeres, son las madres las que hemos transmitido a lo largo de las generaciones esta situación. Así que estaría bien ampliar los términos y considerarnos todos. A lo mejor, como decía Juliet, no tenemos que caer en esa bipolaridad, no sé si ha empleado este término, hombres, mujeres, machistas, feministas. Creo que tenemos todo un batiburrillo de todo, del que tenemos que ir saliendo, e insisto, tenemos que ir saliendo todos juntos, codo con codo. Recuerdo, las ventajas para los hombres son geniales. Muchas gracias, Ana. Hay palabra pedida también por parte de Frances, perdón, este compañero. Vale, pues, a ver, yo quería opinar un poco al respecto. A ver, a pesar de que podamos estar, insisto, la gente que estamos aquí en este debate, más o menos de acuerdo, creo que hay que también ser conscientes de que estamos
en un momento, ¿cómo diría yo? Estamos en los inicios de todo un proceso de revolución personal, social y política. Y la mayoría de la gente que estamos aquí no lo veremos. Pero está claro que estamos en un momento que fundamentalmente creemos que, y yo llevo ya mucho tiempo en el tema, pero veo que, y en la educación, y veo que esto va a costar muchísimo, pero cuesta mucho porque no se ha hecho suficiente concienciación ni se ha hecho suficiente divulgación, que creo que es donde tenemos que apostar un poco, para divulgar y concienciar a esas personas sin tanto, a ver, esa confrontación que decía Juliet, sino hay que empezar a cuestionar cosas de que hasta el momento no se han podido cuestionar. Hay gente que, o como decía Mariano, que ha planteado ahora, que la gente de ahora es más machista que antes. Os aseguro que no es así. Yo controlo un montón de, trato siempre con gente joven, en la universidad, institutos, todo profesorado, que tengo mucha relación con otro tipo de gente de otras edades. No son tan machistas como parece. Claro que lo que pasa es que ahora lo dicen, ahora se atreven porque hay, a nivel político ha habido pues una serie de cambios y unos procesos en los cuales la gente lo dice. Antes se callaban y no hemos sabido transmitir un mensaje de concienciación y de divulgación interesante. Creo que eso es por un lado, ¿no? Y por otra parte, a la hora de buscar soluciones, creo que hay varios aspectos, ¿no? Primero el individual, el personal. Yo creo que en el personal, tanto hombres como mujeres, me voy a centrar más en los hombres, que es los que más trabajo, ¿no? Y que creo que es un tema que hay que procurar, no solo en los grupos de hombres, que ahí la gente que viene empieza a reflexionar y a hacerlo de forma consciente, porque tiene algún tipo de interés, o bien por los privilegios que tienen y quieren dejar de tenerlos, o bien, como decía Ana, porque también ganamos los hombres muchas cosas si conseguimos la igualdad, en muchos aspectos personales, sociales, emocionales. En unos aspectos que hay que hacerlos desde un punto de vista y también hay que tener en cuenta la evolución personal, los momentos de cada cual, ¿no? Pero que hay que hacer que todo ese tipo de temas de los cuidados, de la corresponsabilidad, intentar ver cada vez cómo se puede intentar que a nivel personal e individual seamos conscientes y podamos hacerlo. Intentar ser coherentes con lo que pensamos, con lo que hacemos de forma cotidiana. Después, claro, es esa individualidad que se puede producir por muchas cosas, por muchos cambios. Yo he visto gente que quiere cambiar o se aspira al feminismo pues porque tiene una compañera que le da vara, porque ha tenido un momento brutal en su vida, o de cambio, o de domicilio, de trabajo, de estudios, o alguna injusticia, o algo que le promueve que tenga ese tipo de modificación de actitudes y de comportamientos. Pero después, aparte de eso, no llegamos a la gente normal. Yo voy a institutos, ahora esta semana he estado en 2 institutos y ves que los chicos es que no se enteran. No se enteran porque nunca se les ha dado esa oportunidad, porque el profesor tampoco está formado, porque las familias no tienen formación ninguna. Yo creo que eso es un aspecto a tener en cuenta a nivel social, educativo, político, y que hay que fomentar un poco lo que sería, ¿cómo sería yo? Consolidar y acelerar procesos, ¿no? Por ejemplo, en el feminismo, que llevan años de ventaja, que nos dan muchas lecciones, se han conseguido muchas ventajas porque a nivel individual han conseguido romper muchas estructuras, pero también a nivel legislativo se van consolidando para favorecerlo y existe esa conciencia. En el tema de los chicos y de los hombres tiene que pasar igual. Es decir, hay que consolidar esos procesos. Si no somos capaces de montar algo para que los hombres incorporen la corresponsabilidad a los cuidados, hacer políticas que la ayuden. Ahora, por ejemplo, con la ley esta de los permisos de paternidad, aunque es un poco trampa todavía, pero favorecer que los hombres se puedan adquirir los mismos días de permiso de paternidad para cuidar. También favorecerán que las mujeres, de una forma u otra, no tengan tantas desventajas a la hora de hacer un contrato, porque cualquier hombre o mujer puede tener permisos para cuidar a los hijos por nacimiento o por adopción. Es decir, son políticas que van a consolidar ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo que sé, estaba comentando el compañero Víctor también la cantidad de gente de paro que hay. Bueno, pues yo creo que tanto a nivel de ayuntamiento como a nivel autonómico, provincial, hay módulos de formación que se están dando para nuevas empresas, para formar a las personas. ¿Por qué no se intenta poner módulos de formación sobre género, sobre igualdad, para que los hombres y las mujeres se vayan concienciando un poco de ese tipo de cuestiones que ocurren? Porque si no, vamos a seguir hablando entre la misma gente que ya estamos convencida.
tenemos que traspasar esas fronteras, por decirlo de alguna forma, ¿no? El tema de las familias, pues yo he estado en las asociaciones de familias un montón de tiempo, en las AMPAs y tal, y ves que asiste siempre la gente que no tiene que asistir. Faltaría llegar a ese tipo de familias que de una forma u otra no son igualitarios en sus tratos, en sus formas, no saben qué hacer a veces, ¿no? El tema de sexualidad no saben cómo explicarlo, el tema del amor no saben qué hacerlo, entonces no saben las personas mayores tampoco. Entonces falta un poco de provocar ese tipo de situaciones, ¿no? A nivel de formar al personal técnico, y no solo de los ayuntamientos, sino de la Junta y de todos los lugares que tienen un trato con las personas, que haya una mayor forma de entenderlo, creo yo, ¿no? De posibilitar que se abran un poco las mentes, ¿no? El nivel del profesorado, que es un tema que, bueno, pues llevo muchos años con el tema, veo que falta mucha formación en el profesorado. No es solo cuestión de educación, ¿no? Como no solo se hace en la escuela, pero el profesorado realmente, si queremos hacer un cambio que sea sistemático, tiene que haber algo que sea permanente, no puede ser algo puntual, un cursillo de 4 horas es suficiente, y el día del 8 de marzo y 25 es suficiente. Hay que hacer políticas municipales, como decía Elisa, concretas y que ayuden. Entonces, pues de alguna forma creo que hay que buscar estrategias unificadas y priorizar, ver pequeños avances, porque creo que eso es lo que se va a conseguir, o poco a poco hacer que exista una igualdad real, porque los hombres veremos ventajas, que las hay, y muchas, a nivel personal, y de trato, y de afectos, y de cuidados, y de ser autosuficiente, y de cuidarse. Hay muchas experiencias ya, lo que pasa es que no se priorizan, no se acaban de completar. Bueno, no me quiero enrollar más, acá ya después ya pido la palabra, ¿vale? Ya he visto otro melón, me parece. Bueno, si alguien quiere comentar a Frances, hay un par de turnos de palabra pedidos, pero si alguien quiere replicar. Bien, pues Elisa, tienes la palabra. Bueno, si no réplica a Frances de continuarlo, porque efectivamente yo creo que a nivel, yo estaba pensando que cuando él planteaba que también a nivel personal cómo nos posicionamos, es que es verdad, o sea, nosotros tenemos que saber, tenemos que ser estrategas y saber qué partido se saca con hacer lo que se está haciendo, es decir, qué partido está sacando el hombre cuando es macho, o qué partido estamos sacando la mujer cuando no queremos desarrollarnos profesionalmente fuera y cuando estamos enseñando estos roles, ¿no? O sea, ¿qué partido se saca? Porque a lo mejor la cuestión es enseñar otras posibilidades, como está diciendo Frances. Es decir, que el tema de la educación y de la formación me parece básica, claro. Y la formación es verdad que es una formación, o sea, la educación tiene que estar en colegio. Y la formación, una formación, dentro de las formaciones continuadas, pues efectivamente es esa, ¿no? Y es ofrecer muchísimas formaciones de género siempre como algo habitual. Pero por eso también quizás tenemos que darle importancia al trabajo de la casa, al trabajo de los cuidados de la casa. No, tenemos una sociedad que no solo le damos importancia con dinero, a lo mejor tenemos que remunerarlo y a lo mejor así, o tener una renta básica, ¿no? Pero por remunerar ese trabajo, es decir, darle el valor que nuestro sistema está dando y empezar por algún sitio, ¿no? Y creo que también hay que darle valor al tiempo de no trabajo. Y si le damos valor al tiempo de no trabajo y estamos utilizando esos espacios para desarrollar capacidades que no sean solo las laborales, pues quizás por ahí los hombres vayan encontrando otros lugares de desarrollo personal, ¿no? Y así tengamos también pues, más posibilidades de desarrollarnos personalmente la mayoría de la gente. Cuando hablaba, por ejemplo, de las ciudades coeducativas, o sea, utilizar los espacios abiertos, los espacios públicos abiertos, de forma continua, en talleres de formación, en habilidades manuales, en cualquier taller de formación de algo, es decir, que también veamos las posibilidades de otras capacidades que no son del trabajo que me encargo habitualmente, y mi tiempo de ocio es el descanso de no hacer nada o el bar de la cerveza,
buscar ese tiempo de ocio para desarrollar otras capacidades, pues quizás también en eso, si eso lo vamos haciendo como sociedades coeducativas, pues quizás eso también influya. Y desde luego lo que tiene básico es lo que el tema de formación y educación y remunerar cualquier, si es que no solamente las cosas valen por dinero, pues remuneremos todo el trabajo, ¿no? Y llamémosle trabajo a todo lo que es trabajo. Si los cuidados son trabajo, pues también eso hay que pagar. Bueno, antes de dar la siguiente palabra, a mí me gustaría hacer, bueno, un comentario. Yo que nunca suelo intervenir en estas charlas, pero creo que hay una cosa en común en todas las intervenciones, ¿no? Y es que creo que faltan referentes, al fin y al cabo, referentes de hombres no feministas, pero sí hombres que cumplan estas condiciones, ¿no? Dejar de ponerle la etiqueta feminista y convertirlo en algo transversal, porque sí que conocemos a ministras o a mujeres que se las catalogan, ¿no?, de feministas, pero no a hombres, tanto, bueno, en la política, en el cine, también en la educación, porque comentaba el compañero antes que la ciudadanía también hace lo que sus políticos hacen, y eso también es parte de los referentes, ¿no? También, Juliet, comentabas el tema de la polarización, ¿no? Y yo creo que es cierto, y además creo que es debido a esta nueva cantidad de partidos, ¿no?, que conformamos ahora la identidad de España. Antes no había tanta porque solamente había 2 partidos. Ahora que somos tantas, la polarización es más, pero no es negativa siempre y cuando exista un espacio de debate totalmente amable y abierto en el que se puedan entablar estas conversaciones, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas, que no existe este espacio de debate público en el que las preocupaciones o pequeñas preocupaciones internas de la ciudadanía se ven representadas en algo más grande, ¿no?, como es la política, y eso haga efecto en lo personal. Bueno, tan solo eso. Dar paso también, con mucho gusto, otra vez a José Hernández, que quería apuntar. Vale. Creo que se han dicho muchas cosas, en todas, no hay ninguna en la que no pueda estar de acuerdo. No se ha dicho tamaña burrada con la que no podamos estar de acuerdo. Entonces, en respecto a lo que dijo Ana de lo que nos perdemos los hombres, yo creo que es una cosa que los propios hombres debemos hacerle ver a nuestros compañeros hombres. Y hay cosas tan sencillas y tan simples. Un viaje. El hombre sale y se monta en el coche. Y la mujer es la que tiene que cerrar esto, lo otro. Y yo, en lugar de ponerte nervioso porque tu mujer tarda, ¿por qué no lo haces? O tu pareja tarda, ¿por qué no lo hacéis los dos al 50% y tardaréis justamente la mitad y te ahorras el estar nervioso? Como eso, otras muchas faenas de la casa o de la vida diaria. Eso por un lado. Respecto a... Se ha hablado también de educación. Y efectivamente el problema no es solo de educación. Hay un problema que es en la casa. Alguien ha apuntado por ahí que los hijos de los machistas son los que han recibido, de una sociedad machista hemos recibido influencias todos, casi todos, de una u otra forma. Por desgracia, no somos capaces de despegarnos de ello y lo transmitimos a los demás. Y respecto a la educación y respecto al profesorado, es que después de haberme jubilado y después de 37 años, si volviera, le daba muchas vueltas a la pelota. La primera vuelta era mandar los programas a 6 gárgaras y dedicarme en algo que sí he hecho y que me ha costado más de un problema. Es formar personas más que enseñar. Porque la enseñanza los conocimientos los puedes adquirir en un rato. Las actitudes y los comportamientos son lo que cuesta más trabajo implantar. Y estamos hablando justamente de actitudes, de comportamientos y de valores. Nada más, os dejo los demás que también de topic. Pues nada, en realidad ya no hay más turnos, así que queda súper abierto. Y es que, bueno, sí, como comentaba Frances, hay que buscar soluciones, ¿no? Y yo creo que lo más importante es lo personal, saber encontrarnos esas actitudes que hemos rescatado de nuestros padres y saber, bueno, encontrarlas, lucharlas, ponerlas en tela de juicio, compartirlas, no sé. Lo veo muy importante, la verdad.
Yo estoy súper contenta de que podamos hablar y compartir. Y como decía José hace un momento, no hay nada que se haya dicho con lo que no esté de acuerdo. Eso, aunque pueda parecer paradójico, es un poco triste. Que nos juntemos gente con la que estás de acuerdo. Lo chulo realmente sería poder abrirnos cada uno ¡fua! Y compartir eso con la gente que nos rodea. Si pudiéramos realmente encendernos como círculos que explotan, a lo mejor la podíamos liar. Ahí lo dejo. Ana, pero que eso siempre existe, vamos. Hay una cosa que se llama coherencia. Y si tanto pensamos en una cosa y lo demostramos de una forma particular en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestros ámbitos, en nuestros círculos, está claro que eso es lo que más hace. Y con el profesorado, y José también lo sabrá, y toda la gente que se dedica, que también hay gente por aquí que está en la educación, no es lo que dices, sino es lo que haces. Y eso es lo que estamos transmitiendo en la familia y en todos los lugares. De todas formas, la familia tiene un cierto peso, como hemos dicho todo el mundo, pero no solo es así. Y los medios de comunicación y la socialización que nos lleva a que los hombres seamos de una forma y las mujeres seamos de otra, y no se entiende que hayan transgresiones de género o algo más fluido, sino que tiene que ser o de niño o de niña, o de tal, o estás conmigo o estás contra mí. Y estamos inmersos en ese tipo de procesos que no ayudan. Pero por eso, a nivel personal, si lo hacemos en nuestra estructura personal interna, con nuestra convivencia, con nuestro estilo y con nuestras formas hasta de vestir, hasta de comportarnos, eso que decíamos de actitudes y comportamientos, todo eso es lo que puede ayudar, yo creo. Pero al margen de eso, al margen que está muy bien y que es necesario hacer ese tipo de coherencia, hay que hacer políticas concretas. Si no, no se reafirma nada. Si no, no se consolida nada. Entonces hay que buscar estrategias y hacerlas. Y poco a poco, pero hay que hacerlo. Completamente de acuerdo, Francés. Sobre todo en lo último también, en políticas concretas. Creo que Mariano quería hablar. Sí, yo iba a decir, bueno, que nos quedan unos 15 minutos. No sé si alguien más, aparte de Mariano, va a querer intervenir. Entonces, para ajustarnos un poco a cerrar a las 8, ¿vale? Y hacer conciliación todas y todos un poco. Mariano, cuando quieras. Sí, a raíz de al hilo de lo que ha dicho Francesc, aparte de la educación, yo, que también es otra de las palabras que me toca, creo que también es un punto importante en las políticas culturales, que es otra patita del Estado, ¿no? El refuerzo pues, de todo, de la literatura, del cine, de las canciones, ¿no? Porque los chavales y todos nosotros hemos crecido con el hombre duro, ¿no? Y con el vaquero, con no sé qué, con el pitillo y tal. Eso también forma de alguna forma, o conforma una forma de, como dices tú, Carlos, de referentes, ¿no? Estoy hablando también de deportistas, en fin, de toda la gente que tiene una cara social, ¿no? Y yo creo que ahí también es algo de que deberían de estar las políticas sociales muy alertas. Es decir, no me quiero meter en la historia de subvencionar, pero sí dar prioridad, sí dar facilidades a aquellas obras literarias en las que de repente este tipo donde se busca la igualdad, o en el cine, o en las canciones, ¿no? Ese tipo de historias, ¿no? Yo creo que esa es una de las referentes, a mí me parece una partida muy importante, porque de alguna forma es estabilizar y es homogeneizar y es dar una patina de normalidad, cuando en el arte todas estas cosas se van asumiendo y se van asumiendo como algo normal. Entonces la gente lo ve y entonces de alguna forma pues también tiene ese referente al que quiere aspirar. A mí me parece una patita muy importante y lo tocante a lo que es la cultura como arte, ¿no? Que es lo que a mí particularmente me toca. He terminado.
Si queréis hacemos como una especie de resumen entre todas. No sé, a mí se me ocurre para quedarnos un poquito con al menos lo que yo me llevo, ¿no? Decía Francesc, concienciación y divulgación, que en esa tarea estamos y seguiremos estando. Yo creo que es en el día a día, en nuestro ejemplo, lo que podamos concienciar en otros y en otros. Seguir dando también en los medios de comunicación, también antes se ha comentado, los medios de comunicación, a pesar de que estamos todavía en un país donde todo el mundo tiene que vivir y la mayoría se aferra a decidirse seguir llevando dinero a casa, a pesar de que se tengan que prostituir o de trabajar en espacios como eso, como el periodismo, sin poder hacer un periodismo real. Pero creo que cada cual desde nuestro lugar, en esa confrontación, yo al menos me pongo ahí, llegará el momento y de manera cuidadosa y de manera respetuosa poder darle ese empujoncito a la gente y darle ese ánimo a la gente para que no solamente tomen conciencia de que su papel como trabajadores en los medios de comunicación es fundamental e imprescindible en esto de la concienciación y de la divulgación, ¿no? Animarle a que cada vez se impliquen más y la gente se arriesgue más. También a nivel de cultura, que es cierto, Mariano comentaba eso, ¿no? Porque si la gente va a una obra de teatro, si la gente ve un cuadro que le transmita y que tenga cierta repercusión en este tipo de asuntos, si la gente puede ver en un pasacalle o si la gente puede escuchar un tema y que le haga reflexionar o que le haga abrirse o incluso plantearse, que ya es bastante, ¿no? Algunas cuestiones que haya normalizado en su vida. Y el tema de la corresponsabilidad y aplicar y seguir trabajando cada cual en la medida que podamos y donde nos toca a cada uno en esto de las políticas, ¿no? De que se sigan instaurando y sigamos mejorando las políticas feministas, ¿no? En cada una de las áreas que no son pocas las necesarias para que cada vez efectivamente pues esto que todavía nos toca seguir luchando y nos toca seguir promoviendo y generando en la gente algo que debería de estar ya más que sabido, ¿no? Pero todavía tenemos que... Y yo por último, en este especie de resumen, que a mí me gusta mucho para ir cerrando, hago una propuesta. Pero antes de hacer esa propuesta, yo creo, no sé si alguna de las que estamos aquí, qué opináis, pero tengo interés sobre todo de escuchar de vosotras, aquellas que estáis, porque estamos en este espacio, me imagino que todas las que nos hemos acercado esta tarde aquí estamos en esa intención y con ese interés y con ese trabajo personal, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo suena esto de nosotras? Y hablo a nivel lingüístico, ¿no? ¿Cómo vivís vosotras eso? De que ahora, después de tantos miles de años, ahora nos toque utilizar ese término. ¿Cómo lo vivís? Si alguno me lo queréis decir o cómo creéis que eso se recibe, si lo estamos adelantando mucho, si la gente realmente produce más rechazo que entendimiento. Bueno, a mí personalmente me producía rechazo al principio, hace un par de años, un rechazo bastante hondo, porque no me chirriaba, y siempre había defendido el masculino genérico hasta que me di cuenta, a base no del nosotras, sino de muchos términos que eran claramente machistas, sobre todo a términos de profesiones o de situaciones. José ha puesto algún ejemplo. Ahora lo tengo más normalizado,
había empleado en nosotras muchas veces en mi trabajo con los niños, pero no de una forma, digamos, concienciadora, sino como una forma de llamar la atención, ¿no? De captar la atención de los muchachos y las muchachas. Pero es cierto, Juliet, que en nosotras, y todos esos términos femeninos que conllevan el asunto, no lo utilizo habitualmente en el día a día. Quizás con mi familia alguna vez, pero raramente en un ámbito público. Pienso que todavía voy a causar más rechazo que no imponer ese término como una normalidad, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista o mi opinión. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con lo que antes ha dicho Francesc, ¿no? De cómo nosotros nos vamos posicionando y vamos haciendo fluir esta historia feminista en nuestro ambiente. Es verdad que cuando hablamos nosotros, ellos, ellas, todo el mundo empieza a cargarse, ¿no? Pero lo que no se dice no existe, eso también es verdad. Yo estoy utilizando una táctica y es que lo hago alternativamente. Unas veces digo el nosotros y a la siguiente digo el nosotras. Y lo voy metiendo a poco. Y ya está, entonces a la gente no le resulta tan cargante y se van dando cuenta que estamos hablando del nosotras. Así. Pero yo creo que tenemos que decirlo. Es otra forma de coeducar, ¿no? Pues fijaros, en mi caso, por ejemplo, llevo años utilizando el femenino para hablar, porque la mayoría de lugares y ámbitos que mayormente participan son las mujeres, entonces siempre estamos en minoría los chicos. Cuando estamos chicos pues hablo en masculino y cuando no pues hablo en femenino. Pues claro, que un hombre hable en femenino pues es todavía más raro, pero es una forma también de, vuelvo a decir, pues de romper o de perseguir un poco los estereotipos de género, no pasa nada. Hay gente que se puede molestar, bueno, pues les digo que hablo de personas y así ya queda el femenino ya tan tranquila. Pero claro, el lenguaje tiene que ser inclusivo y no excluyente, a poder ser que vaya poco modificándose, porque crea hábito y además a nivel mental condiciona un montón. Es decir, yo lo de hablar en femenino nunca me ha costado, es más, creo que teníamos que intentarlo, pero no por nada, sino para que nos fuéramos conscientes otra vez de eso, ¿no? De lo que decía antes Elisa, de que lo que no se nombra no existe. Y a mí me revienta mucho, por ejemplo, estar en un acto que hay 50 mujeres y yo solo, y hablo en femenino y las mujeres hablan en masculino. A mí me da un poco de insisto y vuelvo y tal, y soy el paliza de la roba o el que siempre está con lo mismo. Pero bueno, es una forma también de cambiar actitudes y también de cambiar mentalidades. Yo creo que hay que insistir, no poniéndote beligerante y ya está, pero que cuando empiezan a sacar la Real Academia, que si en nosotros nos incluye a todas y todo eso, bueno, pues te incluirá a ti, a mí no me incluye y por eso lo sigo diciendo y ya está. Tampoco creo que sea tan grave. Pero hay que insistir, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, Juliet, yo de hecho, vamos, como dice Francesc, yo no hablo en femenino de mí, pero nunca me importa que yo sea el único hombre y decir nosotras. Es que me siento igual de integrado, principalmente por la absurdez que las chicas siempre se tienen que sentir integradas, aunque sean en mayoría, cuando son nosotros. El masculino es para todas y todos. Bueno, pues entonces yo voy a utilizar el femenino para todas y todos. Como dice Francesc, hay gente que se ofende, pero bueno, es que ¿cuál es la tontería con eso, no? Además, sobre todo cuando piensas que es una de las características del castellano, porque hay otros idiomas, como el inglés, por ejemplo, no tiene género en sus palabras, ¿no? Lo utiliza a través de los artículos. Entonces, si se puede, o se hace más el que puede que el que quiere, ¿no? Oh, perdón, al revés, el que quiere que el que puede. He quedado un poco mal. Bueno, el caso. Sí, no sé, yo también particularmente me siento mucho más integrado cuando con mis compañeras y con mis compañeros cuando hablo de nosotras, porque además siento que ellas también se sienten aliviadas, ¿no? Cuando realmente se escuchan protagonistas o que realmente
haces algo por ese interés. Entonces, también creo que tiene efecto en los demás y por eso lo sigo haciendo. Así que, por eso insisto tanto, ¿no?, en que la acción personal también tiene mucha importancia en todo esto. Y has abierto un melón muy interesante, Juliet, con el tema del lenguaje inclusivo. Porque además, de hecho, en las prácticas de empresa ahora, mi jefe se ha dado cuenta, ¿no?, de que hablo así de forma inclusiva y me plantea, entonces, si tú de forma escrita utilizas la X, ¿cómo lo haces para las personas que son ciegas? Entonces estos días, bueno, yo me lo estoy planteando y digo, bueno, igual que una persona que de forma oral dice femenino o masculino, ¿no? Y cuando lees la X entiendes que puede ser cualquiera, cuando lo tocas, ¿no?, y tocas una X en lugar de una O o una A, es cuestión de reeducar, ¿no?, y decir, ahora esta X puede ser lo que tú quieras leer, como tú te sientas o como quieras hablar hacia los demás. Comentarnos esa pequeña cosa que me pasó ayer y es curioso. Yo antes de plantear la propuesta pequeñita que se me ha ocurrido sobre la marcha al escucharnos a todas y al compartir esto, y ahora que se va John, que no lo veo, no sé si me estás escuchando, John, que te acabo de ver levantarte. No, no me estás escuchando. ¿John? ¿Qué pasó? Babyface. Que antes de plantear una pequeña propuesta que se me ha ocurrido, decía hace un momento, después de todos estos compartires, yo quiero daros las gracias especialmente a vosotros, a propósito del guiño que decía antes Ana al principio, porque creo que sin esto, lo que voy a decir es muy particular mío, ¿vale? Pero sin vosotros esto no podía ser, igual que sin nosotras tampoco pudo ser en el pasado, ¿no?, aunque no se nos reconociera en muchos sentidos. Os agradezco desde ahí vuestra actitud, sobre todo esos hombres que estáis muchas veces incluso cediendo vuestro espacio, y me dirijo a John, me he dirigido a John por eso antes, porque hay tantos hombres ahí en la sombra ahora, tantos hombres valiosos, tantos hombres que yo estimo y aprecio, y están ahí desde su silencio, estáis ahí desde vuestro silencio, ¿no?, y desde vuestro aportar y desde vuestro, no sé, quería aprovechar este breve momento para deciros que a mí me conmueve y me encanta. Me encanta, os lo agradezco de verdad, enormemente, porque es la parte femenina, si me permitís esa expresión, que creo que va a ganar muchas ventajas si se demuestra esto para otro hombre, que todavía no saben de esas ventajas, el que podáis ese hacer, ¿no?, el permitir el espacio a la mujer, el incluso ceder el espacio de esa manera tan amable y tan feminista que lo estáis haciendo. Yo, vamos, estoy deseando que muchas otras mujeres que todavía no lo han catado, que lo experimenten, porque es fantástico y eso lo estáis haciendo vosotros posible. El vídeo ese quiero verlo. Está. Buenas tardes, disculpad que me meta, no sé si me escucháis. Sí. ¿Escucháis? Hola, John. Hola. Muchísimas gracias por el espacio que tenemos que seguir fomentando, implementando, fortaleciendo. Joder, Juni, yo no te conocía, Juni, en vez de John, Juni, yo de ¿quién coño? ¿Este es un chino? ¿Quién coño es este? Bueno, buenas tardes, John. Buenas tardes, compañeros. Pues que, bueno, para los compañeros que no me conocéis un poco más así, pues mi nombre real es Junieski. Lo que pasa que, fijaros qué cosa esta, que por cosas de la vida, pues algunas personas me decían, pues es que Junieski es un poco complicado, ¿no? Pero te vas a llamar Junieski cuando tengas 60 años, tú piénsalo, te diremos Junieski. Las amistades. Y un profesor en España, que me estuvo dando clase un tiempo, me decía, yo le decía Junieski, cada vez que él se confundía, y me decía, sí, John.
Y todos los alumnos igual me empezaron a llamar John y digo, mira, yo no le voy a decir a nadie más que yo me llamo John y ya está, porque le decía, hombre, a amistades así que me conocen más a fondo, pues siempre termino, pues eso, diciéndole, pues sí, es mi nombre y no pasa nada. Pero bueno, por un problema de comodidad, que yo no tenéis que ponerme a explicar una larga historia cada vez que me preguntan por qué me llamo así, es complejo. Y pues nada, pues en esta historia de compartir en las redes con vosotros, en este momento que ahora mismo no se puede hacer, que vamos a intentar hacer un 8M que sea un poco más, quizás más comedido, porque ya vemos que la ultraderecha aprovecha todo el espacio, quiere criminalizar todo el espacio que vosotras estáis tratando de fortalecer. Y lo utiliza vilmente, pero además con alevosía, y lo tienen como todo muy planificado. Todo quiero decir que este rumbo que ha planteado Frances, creo recordar el nombre, es que es increíble, porque la comunicación en la televisión es tan importante, la concienciación desde el Estado, que se hagan esos organismos. ¿Sí? Dice la hermanita, perdona, que tengo la pequeña aquí ahora que acaba de llegar. Pues esos espacios de comunicación que desde por la mañana bombardean con toda esa cantidad de publicidad, con toda esa cantidad de... Yo me siento mal incluso a veces cuando voy, fijaros, por poneros un ejemplo, voy a una cafetería y mi pequeña, cuando ve una máquina de luces, de esto de juego, lo primero es que, claro, es una niña, le llama la atención. Y tiene cantidad de luces y enseguida va para ahí porque, claro, pero tiene un dibujo de una chica con un tanga que está diciendo, apuesta aquí, no sé qué, fijaros. Desde que, no sé, un poco más joven, diciendo, claro, me toca en otra latitud, y ahí pues unas condiciones de que el machismo intentaba imponerse después de que ya incluso en las instituciones habían organismos feministas y intentaban avanzar en todas estas cuestiones. Siempre el machismo intentaba imponerse y siempre buscaba la forma de imponerse por estas vías, por las vías de la publicidad, de la comunicación, muy sublime, escondido, pero el mensaje estaba ahí. El mensaje estaba ahí, estaba calando. Cuando Mariano comentaba en este tema de la cultura, de la música, el reggaetón y todo esto, es que nosotros tenemos una de las experiencias más brutales que nos pasó en vivo y en directo con las cosas del reggaetón. De decir, señores, si dejáis entrar, si promocionáis esta cultura más que otras, que la trova, que cualquier otra cosa participativa, popular, si la mezcláis con este género, vaya a destrozar un trabajo que lleva años haciéndose, porque la juventud no va a tener esa capacidad de separar una cosa y de la otra, y vamos a perder por lo menos 10 años o 15 de trabajo que ya han hecho otras personas, otras tantas personas que han hecho todo este trabajo. Sin más, no me voy a enrollar más, pero simple y llanamente agradeceros y decir que en esta línea yo creo que es la que tenemos que seguir trabajando todos, y sobre todo eso, desde la casa. Para mí ha sido una experiencia, yo soy una persona muy familiar, y a mí esto del confinamiento no me ha afectado, al contrario, quiero decir, no es que no me haya afectado, me ha afectado en el sentido de que a mi familia sí le afecta, le ha costado poco a poco irse haciendo todo esto, pero a mí en realidad yo veía que fortalecía en mi familia, nos fortalecíamos como familia. Intentaba yo intento todos los días, ¿no? Intento buscar eso, cómo facilitarnos las cosas todos, entre todos, cómo tratarnos con igualdad, y cómo a la pequeña, desde pequeña, todo, yo me siento orgulloso, porque para mí el que ella salga y con educación y con eso, que las personas digan, ay, mira cómo reacciona a esto, ¿no? Y por qué dicen las niñas y los niños, y digo, que yo se les enseño. Desde aquí es la historia, y eso para mí yo creo que es la mejor semilla que estoy cultivando y que siembro,
Y es lo que intento divulgar y que voy a seguir divulgando con toda la fuerza y con todos los compañeros que puedan, como vosotras y vosotros, donde quiera que nos encontremos y donde quiera que podamos compartir espacio y seguir fortaleciendo los compañeros. Tengo mucho deseo y muchas ganas de seguir junto a todos vosotros trabajando todo lo que haga falta y donde sea. Tenemos mucho por delante. Ellos que empiecen y que sigan ladrando. Nosotros tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo estos espacios. Me alegro de estar aquí. Buenas noches y muchas gracias. Disculpadme. Pues si os parece, yo lanzo la propuesta, ya es hora de terminar, sí, porque como decía antes Carlos, por conciliación personal, familiar y de todo tipo, yo lanzo una pequeña propuesta y es precisamente al hilo de lo que acaba de decir John y teniendo ahí por ahí a Marianito, no sé lo que me va a decir, si luego me va a decir, ¿qué has dicho? Pero yo propongo hacer una propuesta dinámica, ahora cuando ya se vaya el escenario facilitándolo para que así sea, pues para abordar de alguna manera y trascender mucho más allá de las muchas personas que estamos por y para el feminismo, pero tratar de ir más allá es hacer una propuesta que vaya también con iniciativa de cultura, algo interesante que pueda ser, que pueda llamar la atención, que pueda atraer a la gente, a gente que no seamos nosotras, y desde ahí hacer algo conjunto. Lo suelto, lo planteo, y a ver qué se nos va ocurriendo desde la aportación de cada cual, ¿no? Sería eso, para seguir concienciando y educando a la ciudadanía, que creo que arriesgándonos a ir un poco más allá, podemos conseguir que se sumen más, ¿no?, a esto del feminismo y de la igualdad. Para que no duremos otro, como decía antes Elisa, 60 años, Dios mío. No. Yo os lo dejo ahí a ver qué os parece esa pequeña propuesta y a ver si se nos va ocurriendo algo que pinte bien y que suene bien, que interese a la gente. Yo creo que si Mariano pone la nota, se va a escuchar bien y se va a ver bien, las dos cosas. Bueno, compañeras, compañeros, damos por terminado este magnífico debate. Ha sido un verdadero placer contar con tantísima gente, con personas tan puntuales como Elisa y José, y al resto de compañeros y de compañeras por participar, por vía chat, vía vídeo, vía audio. Ha sido un placer. Espero veros a todas y a todos en la siguiente, en un par de meses, de tener noticias cuando se vaya acercando la fecha.